En su comentario de este sábado, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, hace un balance de la relajada contención de la pandemia en Suecia. Mientras México y otros países tratan de integrarse a una nueva normalidad, que en algunos casos no acaba de despegar por la aparición de nuevos brotes de la epidemia, Suecia continúa en una normalidad, entre comillas, prudente, sin cuarentenas, sin cierre de escuelas, sin cubrebocas. La única recomendación es la sana distancia, que en muchas ocasiones es totalmente olvidada, sobre todo en el transporte público en horas pico o en las playas y parques durante el agosto cálido que acabamos de disfrutar. Los resultados de esta relajada contención de la pandemia han sido variados. Por un lado, altas cifras de mortalidad causada por el COVID o infecciones desatadas por el mismo, que acumulan 5,832 muertes hasta el 3 de septiembre. Esto equivale a 57 muertes por 100,000 habitantes, lo que coloca a Suecia en uno de los lugares más altos de mortalidad en el mundo por el COVID, una tasa superior a la de México de 52 o de Estados Unidos de 50, pero inferior a la de Brasil de 60. Y claro, esto resalta con las tasas de los vecinos nórdicos, 5 para Noruega, 6 para Finlandia y casi 11 para Dinamarca. Si bien estrategia sueca de relajación y no cierre, decidida por expertos epidemiológicos y seguida por el gobierno, fue apoyada por toda la comunidad política, la mayoría de la sociedad, lanzando a increíbles niveles de popularidad a Anders Tegnell, el portavoz de las autoridades de salud, el equivalente a López-Gatell en México. Las cifras mencionadas anteriormente y las comparaciones internacionales que convirtieron a Suecia en el mal ejemplo a nivel mundial empezaron a desatar innumerables debates internos entre expertos, médicos, estadísticos y políticos cuestionando tal estrategia. El resultado a nivel político, después de muchas presiones por parte de los partidos de oposición, fue la creación de una comisión para evaluar las estrategias para combatir la pandemia, que se instaló a fines de junio y que se espera elabore un reporte preliminar este otoño y otro final en 2022. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en Suecia? Como ya lo mencioné, las cifras de mortalidad fueron altas hasta mediados de junio. Pero desde entonces la curva no solo se aplanó, sino que descendió radicalmente. Y desde finales de agosto la cantidad de muertos por día ha bajado a entre 0 y 6 personas. Las cifras de contagio totales constatados es de 84,729 repartidos en todas las edades. Hay 2,570 en cuidados intensivos, con edades que varían de los 50 a los 80 años. Entre los decesos, la inmensa mayoría, el 80-90%, va de los 70 a los 90 años. Además, Suecia no ha visto los grandes rebrotes de la enfermedad durante el verano que se están viendo en otros países europeos como Francia o España. Y la mayor parte de los vecinos europeos han levantado las restricciones de viaje a Suecia o de viajeros suecos a esos países. La semana antepasada regresaron los niños a las escuelas y en contraste con otros niños en todo el mundo, ellos no han tenido que pasar por cuarentenas o confinamientos en ningún momento, con las ventajas y alguna desventaja que esto significa en su rendimiento escolar y su bienestar emocional y psíquico. A nivel hospitalario, Suecia no ha sido sobrepasada por la presión de la pandemia, aunque sí hubo momentos en que a adultos muy mayores, viviendo en asilos, se les negó la hospitalización por falta de camas, lo que resultó en su fallecimiento en sus casas o asilos. Esta falta de atención y sobre todo cómo entró la pandemia a estos asilos e infectó a ancianos viviendo solos pero apoyados por los servicios de atención del municipio es parte de esta evaluación por el comité antes mencionado. A nivel económico, Suecia ha sufrido como la mayoría de los países, aunque tal vez en menor medida porque nunca se cerró total o parcialmente la actividad económica. Las recomendaciones de trabajar en casa, la falta de consumo de bienes no esenciales, la disminución radical de viajes y el cierre de mercados externos, ya que Suecia depende en gran parte de sus exportaciones, contribuyó a una caída del 8% de su Producto Nacional Bruto para el segundo trimestre de este año. Los despidos han disparado las tasas de desempleo, que se espera llegarán hasta el 9% de la población económicamente activa para finales de 2020. Se pronostica que el crecimiento total
para este año no será más que de menos 4 o 5%, pero con una recuperación rápida de hasta el 4% positivo en 2021. Esto en un contexto donde la economía mundial decrecerá en un 6% se espera en 2020, Europa en un 8 a 10%, Estados Unidos en un 7%, mientras que en China solo el 3%. El gobierno sueco, como el de la mayoría de los países europeos, ha diseñado un complejo programa de apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas a través de transferencias monetarias, ayudas en el costo de préstamos de sus obligaciones patronales, aplazamiento de pagos de impuestos o tarifas, condiciones más generosas de las cajas de desempleo y hasta compra de acciones a empresas. Esto último ha levantado críticas de grupos empresariales que siempre desconfían de una mayor participación en la propiedad privada por parte del Estado. Pero de cualquier forma, el estado de finanzas sana y un bajo porcentaje de la deuda pública en comparación con otros estados europeos no plantea mayores riesgos en la ejecución de estos planes de apoyo económicos. Para finalizar, aunque Suecia haya pagado un alto costo en vidas humanas durante esta pandemia y las autoridades son las primeras en admitir este costo, al parecer su estrategia no ha sido tan errónea como muchos lo han planteado. El nivel de contagio y muerte parece haberse, si no detenido, sí frenado de manera sustancial. Y aunque nos acercamos a la parte más oscura del año, las perspectivas no parecen ser tan negras de como se veían en la primavera. La normalidad, entre comillas, prudente, avanza y esperemos lo siga haciendo sin mayores retrocesos. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.